Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, podéis sentaros. Yo he titulado el mensaje de hoy porque siempre nos enseñan que el título, la titulación de lo que vas a compartir es como el enfoque, ¿verdad? De lo que quieres, a donde quieres llegar y lo que quieres transmitir. Y bueno, como ya Livio lo ha puesto, pues sabemos casi todos, y es nuestra relación con Dios. Entonces, digamos, en torno a esto quiero que desarrollemos un poco y busquemos en la Escritura realmente cómo quiere Dios que sea nuestra relación con Él, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Luego vemos que realmente para nosotros sería algo imposible conocer a Dios si no fuese a través de Jesucristo, ¿cierto? Incluso teniendo la Escritura, incluso teniendo toda la Escritura, ¿cuánta gente conoce la Escritura? Y sin embargo no conocen a Cristo, no conocen a Dios. La Escritura nos enseña, dice, el que me conoce, conoce al Padre. Porque las cosas que yo hago, no las hago por mí mismo, sino porque mi Padre así me lo ha encomendado. Amén. Entonces, yo meditando precisamente, Señor, ¿qué puedo compartir con mis hermanos? ¿Qué puede ser quizás un toque de aporte para sus vidas? ¿En qué los puedo motivar? Y yo entiendo que esta vida, este tiempo en el cual nos toca vivir, hay un tiempo de individualismo, cada uno vive su vida, no quiere que nadie se mezcle, se acerque. A veces como queremos casi preservarnos tanto que mantenemos la distancia con la gente que nos podrían ayudar, pensando que si saben demasiado de mí, si conocen mis debilidades, podríamos decir, pues pueden causarme daño, pueden utilizarlo en contra mía, ¿verdad? Pero yo entiendo que nosotros los creyentes debemos de vivir confiados. Ser, dice la Escritura, dóciles como paloma, astutos, sí. Debemos de saber en quién depositas tu confianza. Pero eso se puede ver porque dice, por sus frutos se conocen los árboles, ¿verdad? Y sabemos si una persona está convertida porque sus frutos son de justicia, son dignos de arrepentimiento. Así que yo meditando en esto decía, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Yo quiero que retrospectivamente o digamos de una manera interior examinemos cómo es mi relación con Dios. ¿Es lejana? ¿Nos encontramos con Él de cuando en cuando? Como así diciendo, mira, voy, como el que le apetece un postre de fresas con nata. Dice, hoy me apetece un helado de avellana o un postre de nata con, ¿verdad? Con fresas. Porque es como que, bueno, en tu día a día tienes muchas cosas y también esto. Nuestra relación con Dios no debería de ser así, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor, si le seguimos de lejos, podría ser quizás por pensar que como es tan santo, ¿verdad? Oh, Dios es tan perfecto y yo tan imperfecto, ¿cómo yo puedo estar cerca de Él? Bueno, pues me mantengo a una cierta distancia y de esa manera no se me ven muchos los defectos. En muchas ocasiones, yo recuerdo de Daniel que siempre nos enseñaba, porque es como que cuando somos jóvenes en el Señor, pensamos que
las cosas por cambiar están solamente cuando eres joven. Pero Daniel nos decía, dice, mientras más vas caminando con el Señor, si comparamos la pureza de Dios con esa nieve pura, ¿verdad?, que hay en las montañas, esa blancura, ¿verdad? Tú acercas, ¿cuántas veces has podido comprobar que considerabas que tenías una ropa blanca y cuando la has acercado a algo, dices, pues no es tan blanca, ¿verdad? Tiene otro tono. Y nosotros, mientras más nos acercamos al Señor en esa comunión personal, podemos ver realmente que aún nos falta por cambiar, que aún nos falta por acercarnos a esa santidad que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Entonces, no debemos de relacionarnos con el Señor ni de cuando en cuando, ni de forma lejana, ¿verdad? Sino, por el contrario, debemos de buscar que nuestra relación con Dios personal, es decir, está el grupo, está la iglesia, está el conjunto. Dios habla del conjunto. De hecho, cuando le enseña a los discípulos, que le dice, Señor, enséñanos cómo orar. Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos, y el Señor le dice, vosotros orad de esta manera, Padre nuestro. No dice Padre mío. Nos empieza a mostrar que somos una familia, que somos un cuerpo, que somos un grupo, ¿verdad?, de personas que han conocido la verdad y camina conforme a esa verdad. Pero nosotros debemos de entender que yo personalmente tengo que buscar mi relación con Dios en lo personal. Y cuando me junto con los demás hermanos, yo aporto llenura, aporto sabiduría, aporto unción, ¿verdad? Y eso hace que la unción de Dios, pues el fuego de Dios se encienda. Un tizón encendido, arrimado a otro encendido, produce un mayor fuego. Y eso es algo natural, que lo vemos de una manera natural. Entonces, esa debe de ser nuestra actitud ante esta vida diaria de comunión con Dios. O por lo menos es lo que yo entiendo en la Escritura. Así que nuestra relación con Dios debe de ser cercana, hermano. No es cuestión solamente de presentarle al Señor las cosas más trascendentales de nuestro día a día. Y lo pequeño, pues, Dios no le va a interesar. Ya lo soluciono yo, ¿verdad? No sé si os pasa. Le llevamos al Señor. Oh, Señor, tengo aquí un dolor. Me he tomado de pastillas, no sé cuántas, pero no se me quita. Así que voy a ir al Señor porque ya esto hace falta un milagro, ¿verdad? Pero si solamente me duele un poquito la pierna, ¿verdad? Pues quizás no vaya al Señor porque es algo leve. De igual manera, nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando nos levantamos por la mañana, qué mejor cosa que encomendar nuestras vidas. Padre, aquí estoy delante tuya. Encomiendo mi vida en tus manos. Guía mis pasos, guía mis pensamientos, guía todo. Luego habrá momentos que se cogerá la inercia que coja, pero Dios está en control. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios está en control? Porque tú y yo se lo entregamos. Dios no va a coger el control de algo o de alguien que no le entrega primero su vida, aunque le pertenezca. Es un Señor, ¿verdad? Así que nuestra relación con Dios, hermanos, y os animo a eso, debe de ser una relación cercana, una relación fresca, de día a día, ¿verdad? No puede ser de que tuve un tiempo con Dios hace 7 días y hasta que vuelva a pasar otros 7 días no me acerco a su presencia. No es fresca, ¿verdad?
No, es algo que cada día, ¿cómo recogía el pueblo de Israel el maná en el desierto? Cada mañana. El que solamente podían coger y que guardar para 2 días era el del viernes, porque el sábado no cogían maná. Y el Señor permitía que ese maná se conservase. Pero los demás días, si cogías doble porción, al día siguiente ya no servía, se había estropeado. Necesitamos la frescura de la presencia de Dios cada día. Y debe de ser también una relación de confianza, hermanos. Dios dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. ¿Y qué es la fe? Es confianza, es certeza, ¿verdad? Entonces, querido hermano, tenemos que aprender a acercarnos a Dios de esa manera. Hace un momento, cuando estábamos orando por los pequeñitos, ¿sabéis qué pensamiento se me venía? Son nuestros discípulos. Pensamos que los discípulos son, ya que también lo son, todos somos discípulos, pero ellos, Dios quiere que le enseñemos a guardar todas estas cosas que Él nos ha enseñado. Eso es discipular. Pero muchas veces es verdad que nosotros utilizamos los versículos y tal y cual, pero ¿y qué os parece enseñar a nuestros pequeñitos con nuestro ejemplo? A ver, hijos, tenemos un problema en casa. Vamos a juntarnos, vamos a orar a Dios para que Dios intervenga. Yo recuerdo a mi hija Ana, ya de pequeña se rompió tibia y peroné en la comunidad de la finca, ya ves, jugando con una comba. Pero ellos amarraron una parte de la cuerda a la pata de un andamio, pero estaba suelta. Entonces cuando le dieron así, se vino y ¡paf!, le rompió tibia y peroné. Y nada, más dura que ni lloraba, nada. No sé si era del miedo o de lo que era. Pero yo recuerdo que ella en una ocasión nos dijo: llama al abuelito Daniel que ore por mí. ¿Sabéis? Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, muchas veces llevamos todo a la teoría de una manera tan drástica que nos olvidamos que la mejor manera de transmitir algo es con la sencillez del ejemplo, con la sencillez de la gallina que enseña a los polluelos a comer, a alimentarse. El polluelo pequeño no sabe que el grano que hay en el suelo es alimento, pero su mamá gallina le enseña con su picoteo, ¿verdad?, a que se tiene que alimentar, y es la manera. Nosotros tenemos que aprender a vivir cerca de Dios para poder transmitir esa enseñanza a los que queremos discipular. Y qué mejor que empezar por nuestros hijos. Como siga con este ritmo, pues todavía no ha avanzado. Bueno, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Ayer le decía a Sara, como comparta todo lo que he escrito, terminamos el lunes. San Juan 10, versículos 14 y 15, dice el Señor por boca del apóstol San Juan, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, y conozco mis ovejas. Dios te conoce. Dios nos conoce por nombre. Y a algunos les pone sobrenombre. A mí me sigue llamando Diego. No sé por qué, pero hay muchos que ha cambiado el nombre, ¿verdad? Dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre, dice, entonces, y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil, a estas también atraeré a oír mi voz. Oír la voz de Dios es fundamental para nuestro día a día. Pero claro, para eso tenemos que estar cerca de Dios, ¿verdad? Tener cercanía de su presencia. Nos dice en palabras de Jesús que Él es el buen pastor y que nos conoce cuáles son sus ovejas. Pero sus ovejas también reaccionan de la misma manera conociendo la voz del pastor. Yo esto lo he visto literalmente en el pastoreo de las cabras, por ejemplo, de las ovejas. Donde yo me crié, en Álora, había muchos rebaños de ovejas y de cabras. Y he visto incluso venir dos cabreros, podríamos decirle, aquí le dicen cabreros porque son cabras, le dicen pastores porque pastorean ovejas, ¿verdad? Pues dos pastores de cabra con el rebaño juntos, todas mezcladas. Cuando llegaban al punto clave, un pastor se quedaba a un lado, el otro se quedaba al otro y los animalitos se iban separando solos. Perdón, me separo el micro también, no lo hago. Cada uno conocía a su pastor. Lo he visto con mis propios ojos, igual que Juan vio con sus propios ojos estas enseñanzas que nos ha transmitido a través de la Escritura. Jesús es el buen pastor. Pero ¿y qué transmite esta enseñanza, hermano? Pues que nosotros, las ovejas de Jesucristo, debemos de vivir de una manera confiada cerca de Él. Él cuida de nosotros. Pero cuando estamos lejos, quizás no pueda protegernos de la misma manera. Porque es verdad que Dios lo llena todo en todos. Pero al referirnos al hecho de que estamos lejos, no es porque podamos huir de la presencia de Dios físicamente, pero sí de corazón. Nos alejamos de Dios de corazón. Ponemos otras cosas como prioritarias antes que estar cerca y en la presencia de Dios, oír su voz. Entonces, debemos de entender esto, que la palabra del Señor nos enseña que Él desea pastorearnos, ¿verdad? Y desea pastorearnos con todo lo que significa. Una de las cosas es que el buen pastor quiere que todas sus ovejas sean sanas y fuertes, ¿verdad? Él cuida de su rebaño. Si alguno está enfermo, hace lo necesario por atender sus necesidades. Pero ese animalito muestra su necesidad. Y si tú estás con un problema, sea físico, emocional, del índole que sea, ¿quién lo va a conocer mejor que tú? Luego, ve al buen pastor. Muéstrale tu necesidad. Muéstrale tus circunstancias de padecimiento. No te calles. No esperes de alguna manera que encima adivinen. Porque Dios sí conoce. Pero, ¿por qué le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Si era ciego, lo más normal es que le devolviera la vista, ¿verdad? Pero se lo tuvo que pedir el ciego, que recobre la vista. Luego, os digo estas cosas porque es necesario que entendamos la mente de Dios, el corazón de Dios y al mismo tiempo cómo hacer, cómo cada día, ¿verdad? Vivir cercanos
a ese buen pastor. El Señor, como pastor, no quiere ninguna oveja enferma ni débil. Nos quiere fuertes y sanos. El buen pastor procura los mejores pastos para su rebaño, porque de esa manera estarán más fuertes y más saludables, porque el alimento es indispensable para nuestras vidas, ¿verdad? El buen pastor no desecha la perniquebrada. Nosotros, por desgracia, estamos viviendo en un mundo o en una época en la cual no se repara nada. Es más, sale más costoso reparar que comprar lo nuevo. Esta semana pasada había un taladro allí en el taller donde yo trabajo, un New Walker, lo conocéis, ¿verdad? Bueno, el equipo. Y mi jefe me dice, porque le pregunté, digo, bueno, ¿qué le pasa? Dice, no, pues que está averiado y lo he mandado a reparar, pero me vale lo mismo repararlo que comprarlo nuevo. Entonces, ahí lo tengo. Si sirve para algo bien y si no, pues nada. No merece la pena porque ya tiene varios meses. Luego, seguramente el nuevo será más adecuado que gastarte el dinero, ¿verdad?, en reparar uno. Pero Dios no es así. Dios repara. Dios no desecha, hermanos. Así que cualquier problema que haya en tu vida, Dios quiere restaurar ese problema. Dios quiere completar la obra en tu vida, porque para Dios eres precioso, eres valioso, eres único. No hay otro como tú. Tienes que entender que tenemos ese valor para Dios, porque Dios nos ama de una manera profunda. En el libro de Isaías 41, si queréis podemos leerlo juntos. ¿Habéis dado cuenta que no le he pasado la página, verdad? Tengo 7. 40, versículo 11, perdón. Nos dice, como pastor apacentará a su rebaño. Dice, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará. Y pastoreará con ternura a las recién paridas. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Qué cosa más linda, qué cosa más tierna el trato de Dios con sus hijos, con su pueblo, con su rebaño. Hermano, Dios nos está llamando precisamente a experimentar esto con Él. ¿Tú quieres de verdad sentir ese afecto, ese cariño, ese estar pendiente de cualquier detalle en tu vida? Yo recuerdo que cuando me convertí no era una persona de pedirle muchas cosas al Señor, pero como el Señor conocía mi necesidad, casi me daba las cosas sin pedirlas, pero suplía mis necesidades. Es más, conforme fue creciendo la familia, fui cambiando de coche. Al final casi necesito un microbús, pero Dios sabía de qué tenía necesidad. Entonces, Dios quiere que vivamos de esa manera cercana a Él, teniendo una relación día tras día y de una forma fresca, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a poder oír esa voz de Dios y vamos a poder vivir confiados sabiendo de que Él cuida de nosotros. Como hemos leído anteriormente, Jesús dice de Él mismo, yo soy el buen pastor. Y sabéis,
¿dónde pone el límite para hacer la diferencia? En que el asalariado, si ve venir a los lobos, huye. Dice, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús se entregó por nosotros, hermanos. Entregó su vida por cada uno de los que aquí estamos, para que no nos perdiésemos y para tantos y tantos otros que está viniendo al redil del Señor. En el Salmo 23, ¿cuántos conocen el Salmo 23? ¿Verdad? Qué lindo salmo. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Enseña dos imágenes, no lo vamos a leer para no alargarnos, pero enseña dos imágenes. Del versículo 1 al 4 dice que enseña cómo el Señor cuida de su pueblo, ¿verdad? Él cuida de su rebaño. Y del versículo 5 y 6 es como si un anfitrión, alguien que prepara una gran fiesta, recibe a los invitados a esa fiesta, ¿verdad? Que agasaja a aquellos que se acercan. Y dice, si queréis lo podemos leer, Salmo 23. Ahora me he ido a Job. Job no es. Dice, aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué os transmite esto? Cuando tú tienes un vaso, puedes tenerlo lleno o lo puedes tener rebosando, ¿verdad? Cuando lo tienes lleno lo llevas de un lado para otro, pero cuando está rebosando no, porque se sale. Dios nos atiende de tal manera que permite, si nosotros queremos, que nuestras copas, ¿verdad?, rebosen en abundancia. Habla de abundancia, habla de agasajarnos con su cuidado. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista transmite realmente cómo Dios atiende a su pueblo, atiende a aquellos que al recibir el llamado de Dios se acercan a Dios. Pero acercarnos a Dios no solamente el día que nos convertimos, el día que nos hemos dado cuenta que hemos vivido lejos de Dios y dice, pues voy a ir a la casa de mi Padre. Cada día debemos de presentarnos delante de Dios entendiendo que Él tiene todo el banquete dispuesto para ese día en nuestras vidas. Y puedo asegurarte, la oración del justo tiene poder. Experiméntalo en tu vida. Ora al Señor. Vive cerca de nuestro Señor, ¿verdad? Así que en este versículo nos está invitando a comer y no era solamente una cuestión de hospitalidad, sino también un símbolo de solidaridad y de alianza. Dios quiere que entiendas que Él está a nuestro lado, ¿verdad? Él está de alguna manera, porque cuando hablamos de misericordia, ¿qué entendemos? Es como que sufre con nosotros. ¿Lo entiendes así o no? Cuando tú eres misericordioso con alguien a tu lado, ¿qué estás haciendo? Estás disponiendo tu vida a padecer al sufrimiento de esa persona, cuidando o aportando lo que está en tu mano para ayudarle.
Pero Dios tiene todo en su mano. Así que el aporte que Dios puede traernos es tremendo. ¿Vale? Así que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Él provee todo lo necesario y no solamente provee, sino que se involucra en nuestras circunstancias y está dispuesto a cogernos de la mano y a ayudarnos a hacer pasar esa dificultad. No sé si recordáis este salmo que dice, a ver si lo pongo, dice, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Y según entiendo, se refería a cuando David pasaba por aquellos cañadas, digamos, yo lo conozco por cañadas, pero no sé si se llama de otra manera, que son estas profundidades en las montañas, que dice que casi ni el sol penetraba por allí, donde había bandidos, donde había animales salvajes. Y David dice que él sentía la presencia de Dios, ¿verdad? Caminando a su lado y protegiéndolo. Luego, eso es lo que vamos a poder experimentar cuando caminamos de una manera cercana al Señor. Vamos a poder notar cómo Él es nuestro ayudador. Vamos a poder experimentar cómo Él es el que nos lleva de la mano y nada malo nos acontecerá, porque Él está a nuestro lado, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, porque si no... Personalmente, ¿cómo sientes tú que Dios se relaciona hacia ti? Quiero plantearlo de manera que lo entendamos. No es cómo tú te relacionas con Dios, sino Dios contigo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? Si tú buscas a Dios en la mañana, Dios está allí. Si le buscas al mediodía, por la tarde, de madrugada. Pero bueno, es que Dios no duerme. Se ve que no, ¿verdad? No necesita dormir. Digo esto porque el Señor nos ha dado ejemplo. Cristo dice, por cuanto se hizo hombre, puede entendernos a nosotros. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo se hizo hombre para poder entender nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos. Cuando tenemos una guerra, una lucha, algo ahí que está batallando en nuestro interior, Cristo lo conoce porque Él fue hombre, como tú y yo somos. Es verdad que están las mujeres, no fue mujer, pero está la condición humana. ¿Vale? Entonces, el Señor tiene compasión de nosotros y tiene una relación cercana. Quiere ser ese buen pastor, ¿verdad? Que nos va guiando. Y yo digo, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos de esta gran bendición? Porque
Si tú tienes a alguien que quiere ayudarte en tu día a día, en todo lo necesario, piensa en lo que sea y Dios te quiere ayudar. A lo mejor te dice, no te conviene, pero te quiere ayudar. A lo mejor te dice, espérate un poquito, va a venir, pero te quiere ayudar. Dios quiere hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. Tan perfecta que nos quiere igualar en estatura, digamos, en sabiduría, en actitud de corazón, ¿verdad? Dice, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, hasta que lleguéis a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Hasta esa estatura quiere el Señor que crezcamos. Y se ha planteado esa tarea sabiendo que la puede conseguir, de hecho lo va a conseguir, no sé en cuántos, espero que en todos. Pero ese es su propósito. Si alguien que está tan involucrado en tu vida como lo está el Señor, se dispone, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, sí, pero hoy no. Mañana. ¿Verdad? El Señor quiere que yo cambie aquí, cambie allí, que ponga mi mirada en las cosas que son eternas, que ponga mi dinero en las cosas que no perecen, en vez de estar dedicado a lo cotidiano, a lo material, a lo que va a quedar aquí o va a perecer. Pero ahora no, Señor, espérate, todavía es que soy joven. O todavía, Señor, espérate que tenga la novia, que me case y entonces me voy a entregar, porque ya mi necesidad quizás es otra. Si Dios te está llamando hoy, sea cual sea tu estado, situación, edad, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tú quieres de verdad decir, Señor, me entrego de corazón a ti? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando fueron llamados? Dejaron todo. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente? No. Ese día. Porque yo entiendo que qué mejor manera de aprender del Señor que cuando estás día y día al lado suyo, ¿verdad? Cerca de Él. Pero eso no solamente lo vivieron los discípulos, tú y yo lo podemos vivir día a día cerca del Señor. Y es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo podemos nosotros beneficiarnos? ¿Cómo podemos tener nosotros esa cercanía con el Señor? Pues yo entiendo que hay dos maneras. La primera es mediante una relación de fe. El Señor nos dice que Él es el buen pastor y que ha completado una obra. ¿Verdad? Pero ¿qué aporta esa obra a nuestras vidas? ¿Qué aporta? Ahora ya conozco el Evangelio, ya sé que Cristo murió por mí, ¿verdad? Ya sé que, bueno, cuando muera, porque moriremos todos, pues ya está, voy con el Señor. Pero ¿y entre media? ¿Qué tipo de relación tendremos? ¿Verdad? Porque dice la Escritura que el justo por la fe, por la confianza que tiene. Pero ¿cómo puedo yo confiar en alguien que no conozco? ¿Cómo yo puedo confiar en alguien que no conozco? Difícil, ¿verdad? Pero Job llegó a decir en un pasaje de la Escritura, dice, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Hay una gran diferencia de haber oído, Dios es bueno,
a ver con tus ojos la bondad de Dios. Dios es justo, a ver la justicia de Dios con tus ojos. Dios, a través de la obra que Él ha completado, dice que ha traído redención, justificación y santificación a nuestras vidas. ¿Qué te parece esto? Ha sido una obra completa. Pero ¿y tú te estás de verdad caminando consciente de la obra que el Señor ha hecho en tu vida? ¿O te quedas con la redención y la justificación? Pero bueno, la santificación todavía no lo entiendo muy bien, ¿vale? Ya lo entenderé algún día. Pues, hermano, es que la fe en Jesucristo es la que nos transforma. Si no, vas a seguir siendo el mismo año tras año tras año. Porque es la que nos permite ver nuestra condición delante de Dios. ¿Verdad? Y es mediante la fe que nos trae al arrepentimiento y nos hace partícipes de su perdón y la redención a través de ese sacrificio. Pero si sencillamente hemos conocido que Cristo es el Señor, pero no hay fe en tu corazón y en mi corazón, difícilmente va a haber transformación en tu vida. Vas a seguir viniendo domingo tras domingo, reunión tras reunión, y conforme salimos por las puertas resulta que seguimos siendo las mismas personas, con los mismos problemas, las mismas necesidades y peor de todo, la misma manera de pensar. Hay un pasaje en Romanos 12:2 que dice: renovaos en el espíritu de vuestros entendimientos, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo me renuevo yo si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios y de creer que es palabra de Dios? Hay una cosa que está ocurriendo también hoy en día y que es muy peligrosa, y es que hay muchas traducciones de la palabra que no deberían de estar circulando, o por lo menos no deberíamos de prestar atención a ellas, porque hay muchas traducciones que quizás son más seculares. Parece que la entendemos mejor, pero eluden llamar a Jesús Señor. ¿Correcto? Piénsatelo. No sale que es Señor. Hay pasajes donde eluden algún versículo completo. Y no me voy a poner a hablar de eso, pero existe. Luego nosotros tenemos que conocer la Escritura la más correcta posible y entender que es mediante ese conocimiento que la fe va a nacer y crecer en tu corazón. Dice que es como la más pequeña de las semillas, que una vez que enraiza va creciendo y se vuelve un gran árbol. Pero necesitamos esa fe. La fe en Jesucristo nos permite pasar páginas, hermano. Páginas de nuestra vida anterior. Si tú te ves y te ves igual que hace 3 años o 2 o 1, que tu vida no ha cambiado, que sigue teniendo la misma manera de pensar, de entender, de ver la vida, y no ha habido una renovación, preocúpate, hermano. Perdonadme, no estoy enfadado con vosotros. No estoy enfadado. Me dice, no hables así que parece que está enfadado. No estoy enfadado. Pero Dios, quiero decirte, Dios os ama con amor eterno, hermanos. Dios quiere ver cómo queremos nosotros, nuestros hijos, que vayan creciendo, pero no solo en estatura, sino en madurez, en buen caminar, en caballerosidad, que sean caballerosos.
yo me inflaba de gordo cuando donde vivíamos allí en Coín me decía, tienes unos hijos que dan ganas de comérselos. Digo, pues no te los comas. Porque eran educados, le abrían la puerta cuando iba alguien, le necesitaba a una persona mayor, le ayudaban con las bolsas. Y yo me sentía orgulloso. Hermano, que Dios se sienta orgulloso de ti. Porque ve que vas madurando, vas creciendo, que no eres el mismo. En esencia eres el mismo, pero tu vida ha sido transformada conforme a la mente que Dios tiene para ti, para tu vida, para cómo va a culminar tu vida a la imagen de Cristo. Así que la fe trae arrepentimiento y también trae justicia, la justicia de Dios. Según podemos entender por su definición, la justicia es acción y efecto. Dice que la potencia sin control no vale. ¿Lo habéis escuchado eso? Cuando anuncian los neumáticos eso. Pero la justicia de Dios, cuando Dios murió en la cruz y dijo consumado es, estaba consumando una obra perfecta, redención, justificación y santificación. Y esa obra está en nosotros. Debemos de caminar consciente de esa obra que Jesús hizo. Y si nos ha redimido, ¿verdad? Y nos ha justificado, pues cuando venga el diablo diciéndote eres el mismo, diga, vete de aquí, mentiroso. Cristo me ha hecho una nueva criatura. Pero necesitamos ver nosotros mismos esa realidad, porque si no, incluso nosotros podemos llegar a dudar que es verdad que ha habido ese cambio. Tenemos que ver que realmente ya no soy el que era. Dios me está cambiando. Y también significa, por definición, confirmación de lo justo. No somos justos por lo perfecto o buenos que nosotros somos, sino por la obra que Cristo ha hecho. Pero esa obra me beneficia porque yo creo en su obra y la recibo en fe. ¿Os dais cuenta de qué manera nos podemos relacionar con esa cercanía a Dios? Porque necesitamos, ¿verdad?, tener fe sincera, genuina. Y eso nos permite estar cercanos al Señor. Así que esta obra consumada, ¿verdad?, por el Señor es precisamente lo que Dios quiere. En Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a leerlo porque es importante, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo a su iglesia, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo dejamos ahí? ¿O seguimos leyendo? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? A ver, en alta voz. Amén. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? ¿Es una nueva vida quizás? Pero si yo me miro al espejo y me veo igual, soy Diego. Pero mi interior, mi manera de pensar no es la misma. Porque Cristo me ha transformado, ¿verdad?
El Señor está completando una obra perfecta en nosotros. Así que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, andan en vida nueva. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar ver en nuestro día a día. No hay nada malo porque, por ejemplo, ahora ha pasado la feria. ¿Me siento raro porque no me gusta la feria? Pues no. Antes quizás me sintiera raro, qué bicho más raro soy, que todo el mundo va a la feria y yo no. Pues no me siento raro, ¿por qué? Porque ese no es mi ambiente. Prefiero estar con los hermanos, prefiero estar con mi familia, prefiero estar leyendo la Escritura, escuchando una predicación, compartiendo con alguien. Eso ahora me motiva, me trae la sensación de que estoy aprovechando el tiempo, porque dice que el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, andar en la carne, hermanos, no es lo que Dios quiere. Y quizás ocurre cuando se es niño espiritualmente. Pablo dice, no sois carnales cuando tenéis conflictos entre vosotros. ¿Quiere decir que no han conocido al Señor? Sí, pero aún siguen siendo espiritualmente inmaduros. Y Dios quiere que crezcamos espiritualmente para que esas cosas de niños se queden atrás y seamos maduros, responsables y que caminemos siendo parte de lo que Dios quiere en nuestra vida y en la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, faltaría algo más en esta obra perfecta, digamos, en cuanto al tema de la que hemos hablado anteriormente, de la redención y santificación. A ver si lo pongo en pie. Sí, la santificación a lo que vamos ahora. Redención, justificación, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que aporta a tu vida la santificación, ¿verdad? ¿Obra o no obra por la fe? Eso en nuestras vidas. Es también por la fe, ¿verdad? Porque es por fe que nos podemos acercar a Dios y dejar que Dios obre. E incluso el recibir las cosas de Dios necesitamos agarrarlas, ¿verdad? Con esa confianza de que Dios te la está dando. ¿Vale? Entonces, hay un significado que va unido al hecho que conocemos por santificación. Siempre lo hemos relacionado un poco, o por lo menos nos hemos quedado en el término de que santificación es apartarnos para Dios. Como si tú utilizas lo que había en el templo, ¿verdad? Para la ceremonia, eran, digamos, útiles santificados a Dios. No podías servir para otros servicios exclusivos para el servicio al Señor, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros entendemos que cuando alguien llama al Señor y recibe la salvación en Cristo, viene a ser santificado cuando es apartado del mundo para el servicio y glorificar y honrar a Dios, ¿verdad? Pero también hay un aporte mayor o más en este término, y es que la santificación implica una transformación en tu corazón, en mi corazón. Es algo interno, ¿verdad? Una renovación de corazón. Es decir, santificación o redención, justificación y santificación. Es la obra completa.
cuando nosotros nos relacionamos de una manera cercana a Dios, de una manera cercana al Espíritu Santo, a medida que el creyente se entrega a Dios y permite que el Espíritu de Dios obre en nosotros, se produce un cambio, hermanos, en el carácter, ¿verdad? Y refleja un cambio también en la conducta. No sé si tú te has percatado de esto, pero ¿cuándo nosotros cambiamos nuestra conducta? Cuando hay un cambio de pensamiento. Y nuestro carácter no quiere decir de que muchas personas piensan, es que yo soy así. Sí, puede ser, como decían, los caracteres aquellos, ¿no? Los flemáticos, había varios caracteres, no me acuerdo de los nombres ahora, pero es como el impulsivo, el flemático y otro que era una mezcla de los dos, ¿verdad? Y eso quizás es como que es difícil de cambiar, pero cómo tú controlas ese carácter tuyo, sí es posible cambiar, ¿verdad? ¿Cómo era Moisés? Llegó a ser más manso, dice, que nadie en la tierra. Pero ¿qué hizo con el egipcio? ¿Verdad? Fue impulsivo. Cuando vio que estaba cometiendo una injusticia, dice que se lanzó y al final terminó matando al egipcio. No habla eso de mucha mansedumbre, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Cuando quisieron prender a Jesús, sacó la espada y rasca la oreja fuera. Fue impulsivo, ¿verdad? Pedro cambió, Moisés cambió, ¿verdad? Y tú y yo podemos cambiar también. Oh, tremenda cosa, ¿verdad? Hay esperanza para nosotros. Luego, es verdad que cada uno tenemos un carácter diferente. Unos más impulsivos, otros menos, unos más introvertidos, otros menos. Pero lo importante es que ese carácter tuyo esté de alguna manera sometido al poder. Daros cuenta, porque esto es grande. El poder y la influencia. ¿Vale? El poder y la influencia de Dios en ti. Dice la Escritura que si somos capaces de refrenar nuestra lengua, podemos refrenar todo el cuerpo. Y es verdad, es que casi el impulso más irrefrenable es, ¿verdad? Decir 4 cosas que muchas veces se nos ha pasado por la cabeza. Pero es posible frenarlo. Es posible porque si le pedimos, Señor, yo quiero que tú me des la capacidad de frenar mi lengua, hablar lo que edifica. Si hay algo que no edifica, hablaríamos menos, ¿verdad? Hay muchas, dice que hay multitud de palabras, no falta pecado. No sé si habéis escuchado eso. Pero lo importante es entender que podemos, pero para eso hace falta ser consciente de ellos y querer. Que es de alguna manera lo que quiero llevaros en esta mañana. Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra relación con Dios, de qué manera nos relacionamos con Dios y qué de verdad deseamos o a dónde queremos llegar. Así que con esto yo entiendo que mediante la santificación Dios nos lleva a esa segunda forma de relacionarnos con Dios y es mediante nuestra relación de obediencia. Hace falta fe y hace falta una actitud de obediencia. Si estas dos virtudes están en nosotros, tu relación va a ir viento en popa. Porque Dios habla, ¿o no? ¿Te has visto alguna vez
que vas a hacer algo y hay una vocecita que te dice no, por ahí no. ¿Quién me ha dicho eso? Haz esto. Oye, yo con lo buena que está la cama ahora. ¿De verdad me tengo que levantar a orar? ¿Verdad? Dios habla. Dios nos habla. Nos dice cómo debemos de hacer, qué debemos de hacer. Luego, si tú y yo queremos que nuestra relación con Dios sea cercana, debemos aprender a obedecer. No somos obedientes. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Él lo es de corazón. Pero nosotros, ese mansedumbre y manso es aquel que se deja enseñar, que no cree saberlo todo, que reconoce sus necesidades, sus limitaciones y está dispuesto a dejarse enseñar. ¿Verdad? Entonces, en esa relación de obediencia es que la santificación va ligada a nuestra vida, ¿verdad? Es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si sabemos que algo es así como a Dios le agrada, nosotros debemos disponer nuestro corazón en decir, Señor, eso hago. ¿Verdad? Eso hago. Voy a guiar mi vida, voy a guiar mis pasos en no hacer aquellas cosas que tú quieres que no haga. ¿Verdad? Y si somos, muchas veces hemos dejado quizás de oír la voz del Espíritu Santo, pero ¿y tú no te has puesto a pensar que quizás sea porque te has hecho duro de oído? Pensamos que es que Dios no nos habla. ¿No será que ya vivo lejos de Dios? ¿Que no estoy cercano a Dios? Cuando Dios habla, el Espíritu Santo habla y nosotros nos hacemos los sordos, llega un momento en que esa sordera se vuelve real. Es como cuando nos cría cera en los oídos, ¿verdad? Hace falta quitar el tapón para volver a ser sensible a la voz de Dios. ¿Cómo quitamos ese tapón en nuestro corazón, en nuestros oídos? Acercándonos a Dios, reconociendo mi condición. Señor, perdóname por no ser obediente. Quiero ser obediente. Quiero que la santificación sea real en mi vida. Quiero que sea algo que se capte, que se viva, que no solamente sea algo que yo perciba, sino que los demás también lo perciban. Hablábamos hasta hace poco de los frutos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pues la obediencia se manifiesta y es fruto de la nueva vida, ¿verdad? Es fruto de la santificación que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y para no seguir alargando más la reunión, lo importante es entender estas cosas, ¿verdad? Que Dios quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros, pero que también hace falta que tú y yo queramos tener esa relación cercana con Él. Porque si no, es como que una de las dos patas falla para la silla, ¿verdad? ¿Te has podido sentar en una silla con una pata sola? Difícil, ¿verdad? Tienes que guardar el equilibrio. Y yo me atrevo a hacer una pregunta. Y creo que esta pregunta Dios nos la quiere hacer en esta mañana. ¿Los músicos están por ahí? Si pudieran subir
Pues ya estamos acabando. ¿Quieres tú tener una relación cercana con Jesús? Y si es así y no lo estás experimentando, ¿estás dispuesto a meditar y ver por qué no la tienes? Yo creo que son dos preguntas fundamentales, ¿verdad? Vamos a hacer, me arribo la botella. Vamos a hacer un breve momento, ¿verdad? De meditar. Medita en esto que te acabo de decir. ¿Tengo yo una relación cercana con Dios? Quizás sí. No estoy diciendo que no la tengamos, ¿verdad? Pero si por alguna causa o circunstancia, descuido, cansancio, no sé, ahí puede haber tantos motivos, tantas razones, ¿verdad? Pero que eso no se vuelva una excusa, porque en definitiva de lo que se trata es que cada uno experimentemos una vida plena con Dios. Dios ha dado en plenitud. Dios no ha escatimado nada. Dios lo ha entregado todo, entregó su propia vida por cada uno de nosotros porque era necesario. Y ahora nosotros tenemos delante de nosotros la oportunidad de vivir una vida plena, no que no haya conflictos, dificultades. La vida es esta. Por desgracia, el pecado sigue vagando por el mundo, pero tú y yo hemos tenido y tenemos el privilegio de estar cerca de Dios, el cual te dice no temas, el cual te dice no te preocupes, yo me ocupo de tu necesidad, sé de qué tienes necesidad. Solamente que estás tan lejos de mí que no me oyes. Que te doy mi mano y no me coges la mía. ¿Qué te impide, hermano? Hay cosas que son necesarias hacer. Porque es como que hay que romper con eso. Dinámicas erróneas, equivocadas. No sé, cada uno es su vida, ¿verdad? Y yo no sé en qué circunstancias estás atravesando. Quizás sea muy difícil, que ni me imagino. Yo muchas veces veo hermanos que están lejos de su tierra, lejos de su familia, ahí en circunstancias complicadas, con problemas para conseguir un trabajo, con problemas. Pero Dios nunca defrauda a nadie. Y la Escritura dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Él hará. Dios siempre interviene, nunca llega tarde. Pero yo en definitiva esta mañana sentía precisamente eso. ¿Qué impide que yo viva una vida cercana a ti, Señor? Nadie mejor que tú para descubrir eso, ¿verdad? Que te está impidiendo, que te está estorbando.